Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo a nuestro curso de ética que nos va a llevar prácticamente todo el año. Y bueno, espero que se vayan haciendo a la idea de que por lo menos la primera parte va a ser muy de implementar estos estilos virtuales, mucha lectura en casa y bueno, hacerse a una vida de estudio. Eh, Se me ocurrió primeramente comentar el programa. Ya lo tienen a mano, lo conocen. Lo voy a comentar para hacer una suerte de introducción y luego ya entramos en temas muy precisos de las definiciones o aproximaciones a la ética. Bueno, lo primero que nos va a tener como ocupados es la ética, su origen etimológico. Vamos a también retomar algunos elementos de Construir, Habitar y Pensar de Martin Heidegger. Les voy a contar algo sobre la elaboración que hemos hecho junto con otros docentes y dentro de Mediarte Estudios, que me imagino que todavía recuerdan que es ese grupo que nos contiene, que nos proyecta y seguimos produciendo juntos. Eh, Y de algún modo también en esa primera exposición les voy a contar sobre la vinculación entre una antropología de la relación o de la vincularidad y también nuestro modo de comprender vinculado con el arte y con la cultura. ¿Sí? Justamente acá en la ética vamos a tratar también de aproximar una estética. Bien, en la unidad uno vamos a tratar algunos temas sobre las convergencias a muy grandes rasgos, porque no somos especialistas, entre Oriente y Occidente. ¿Sí? Ahí también vamos a ir por el lado del orden mítico que se abrió con la mitología griega, nombrar algunas otras mitologías, ir desde esa mitología hacia esa primera ética elaborada por la ética homérica y algo sobre el etos trágico y también algunos contrapuntos con Oriente, ¿sí? La ética de la India y la ética del Lao Tse o del taoísmo. Solo para tener en cuenta que esto que nosotros recortamos en Occidente también tiene necesariamente un correlato en Oriente a su manera. Bien, continuando un poco entonces hacia la unidad número uno y pasando hacia la 2. Vamos a tomar ahí, bajo el nombre de ética metafísica, ¿sí? O ética clásica, una primera contextualización. Podemos decir que ahí es donde comienza esa elaboración más precisa, si quieren, reflexiva, teórica de la ética. Están, como ustedes ya están introducidos, sabiendo que existen los sofistas, por un lado, una pugna con la tragedia griega, aparece la figura de Sócrates, el no saber socrático y la crítica al saber sofístico, qué lugar hay entre la ignorancia y el saber y el actuar, ¿sí? Vamos a tomar, y en eso nos vamos a guiar por las elaboraciones de Pierre Hadot, ¿sí? Este libro que por ahí ya lo conocen, se llama ¿Qué es la filosofía antigua? De Pierre Hadot. Vamos a ver si después se consigue la versión digital. En principio, esta va a ser nuestra base para pasar por la ética de Sócrates y las escuelas helenísticas. Vamos a tratar de contactar ahí con el planteo de Sócrates primeramente como cuidado o inquietud de sí mismo y cómo lo han interpretado las diferentes escuelas posteriormente. Tenemos también ahí un contacto con Platón. Vamos a tener en cuenta nuevamente una ética que trate de comprender la necesidad de superar la ética dualista de Platón.
¿sí? Vamos a hacer una introducción a la ética eudemonista de Aristóteles, los conceptos básicos, las virtudes, el término medio, el eudemonismo y demás. En cuanto a las escuelas helenísticas, nos vamos a ocupar de el cinismo, de Pirrón, del epicureísmo, del estoicismo y, por último, del escepticismo. Yo, llegado el momento, les voy a pedir que preparen ustedes alguna de estas escuelas y las vayamos compartiendo. También quería que sepan que uno de los textos que les voy a mandar hoy inmediatamente es un texto que hemos publicado con la gente de Mediarte, con Javier Sanguinetti, Gerardo Bechinger, una introducción a la ética, ¿sí? Que ya lleva su elaboración y que también ha dado lugar a otras proyecciones de otros libros. Y vamos a tratar a partir de ese texto algunos temas. El primero de los temas, ya lo he dicho, tiene que ver con la ética natural, la conciencia mítica, una entrada en la ética metafísica. Vamos a luego, ya hacia las siguientes semanas, dedicarnos a la fundación de la ética moderna, ¿sí? No vamos a detenernos tantos en la ética medieval, sino ir directamente a la ética de Kant, ¿sí? Van a ver que, según nuestra lectura, es esencial descubrir ahí el imperativo categórico, todo lo que se conecta como una especulación donde el yo se hace responsable del actuar gracias a una ética desinteresada, una razón desinteresada. Eso va a ser la unidad 3, la moral laica. Vamos a ver también los límites que tiene la ética de Kant y vamos a ir hacia lo que se llaman unos progresos de la conciencia moral moderna. Vamos a hablar algo sobre Hegel, el vínculo con Marx. Por otro lado, también la ética existencial o existencialista de ese fundador del existencialismo que es Kierkegaard, ¿sí? Søren Kierkegaard. Y camino a la unidad número 5, una superación de esa conciencia moral moderna. Y ahí vamos a retomar lecturas sobre Nietzsche. Vamos a tomar el libro Genealogía de la Moral, que, como ya el mismo título lo indica, trata de investigar la génesis de los valores morales y que generan también sostener esos valores morales o estar traspasado por esos valores morales, por esas prácticas morales. Toda esta base es importantísima para descubrir este mundo contemporáneo. Vamos a vincularnos ahí con todo el diagnóstico del nihilismo y la propuesta del ultrahombre. ¿Qué lugar tiene ahí la creación de sentido, la creación de verdad, la creación artística y cómo el arte es para Nietzsche y de un modo bastante contemporáneo un inspirador también de la ética contemporánea, es decir, la posibilidad de no solo cumplir con los valores o cumplir con los mandatos de determinadas morales, sino aprender a deconstruirlos y ser creadores del actuar, del omitir, del habitar. La unidad número 6 vamos a, gracias a todo este antecedente previo, supongo que esto ya será a partir ya de la unidad número 4, 5 y 6, será algo que compartamos juntos, pero en el cara a cara, si todavía no hemos muerto o no estamos apestados. La unidad número 6, gracias a los antecedentes previos, vamos a elaborar una ética y un vínculo con el sí mismo, qué lugar ocupan los templos anímicos, vamos a tomar a un autor contemporáneo que se llama Peter Sloterdijk, que es lo que aparece ahí como antropotécnicas, ¿sí? En el medio vamos a tener que ir estudiando también a Foucault. Por suerte vamos a ir teniendo también nuestro espacio de filosofía contemporánea. Vamos a ver ahí cómo Peter Sloterdijk, en un libro que se llama Has de cambiar tu vida, plantea lo que se llaman las
antropotécnicas, es decir, las técnicas de sí mismo, expresión que es muy típicamente de Michel Foucault, y ver cómo vamos hacia una ética acrobática que le llaman, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo ahí cómo la región de las alternativas que tenemos para lo contemporáneo se abren de un modo muy, muy rico. La unidad 7 ya tiene ahí también un desarrollo de Foucault, lo que tiene que ver con la sociedad disciplinar, la sociedad de control, las preguntas por el poder, si el poder es una posesión o es un ejercicio, qué es esto de la biopolítica, qué es gestionar individuos o gestionar poblaciones, qué se juega ahí. Vamos a estudiar también la microfísica del poder, que es un texto que alude a vigilar y castigar, ¿sí? Un texto de Foucault. Posiblemente lo hayan estudiado, después vamos a ir conversando eso, qué han estudiado y qué no. Y bueno, en vínculo con eso, vamos a estudiar a Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari son dos filósofos, uno es más bien psiquiatra, pero dialogando con él está Guattari. El libro más famoso de él, o los dos más famosos, son El Antiedipo y el otro libro que se llama Mil Mesetas. Allí despliegan una serie de especulaciones, de invención de conceptos que hacen rendir muchísimo la filosofía de Nietzsche, de Heidegger, y ellos mismos instalan una creatividad enorme en la posibilidad de interpretar nuestra acción, nuestra situación contemporánea. Bueno, autores que están en esta línea, vamos a seguir desarrollando. Están allí un autor coreano que posiblemente lo hayan nombrado, lo hayan escuchado nombrar, que se llama Byung-Chul Han, que hoy por hoy, junto con Slavoj Žižek, Giorgio Agamben y demás, están muy en la palestra o en la opinión pública, por lo menos en la opinión calificada de el tratamiento de los temas contemporáneos. En la unidad número 9, es una unidad que va a ser muy transversal, vamos a ir planteando una serie de temas aplicados, vamos a comprender que la ética no es solo especulaciones, sino que trata temas especiales, muy concretos. Y bueno, aquí hay una enumeración muy, muy específica, como es una ética ambiental, una discusión sobre el aborto, que este año posiblemente estaba también en la agenda, no sé eso dónde va a quedar. El tema de la eutanasia, una ética que vincula la amistad, el amor, la sexualidad. Vamos a hacer también un estudio de la educación sexual integral, cómo se la está planteando, cómo la podemos llevar a término, primero comprender y después hacer transposiciones didácticas sobre eso, en ese trato ético con la diversidad. También podemos hacer reflexiones sobre una ética de los negocios. Y bueno, eso sería en principio el gran trayecto que tenemos por delante, con diferentes ritmos, diferentes registros que vamos a ir desarrollando. Bueno, vamos a empezar entonces con lo más básico, con lo que abre el campo de la ética. Pensemos que si en nuestros programas de filosofía tenemos varias materias, esas materias corresponden a esa diversidad de campos que se ha necesariamente dividido, fragmentado para ir tratando los temas de modo especial. Por alguna razón práctica, teórica, tenemos por un lado la metafísica, por otro lado la ontología, la antropología, la nociología, la epistemología, la estética, filosofía del arte, cada una de ellas con su propio campo que claramente se superpone en muchos casos con otros campos, pero se trata de
estudiar una por una esa especificación de la pregunta para poder desarrollarla y de algún modo enfocarse mejor. ¿Qué sería entonces lo propio de la ética? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. En principio voy a seguir, bueno, estas ideas que ustedes las van a poder encontrar en el texto, que yo se los voy a adjuntar, el texto de ética, elaborado por nosotros, con algunas primeras ideas muy básicas, pero que ayudan a entender que cuando uno hace una reflexión ética, no está haciendo, por ejemplo, una moral. ¿Sí? Vamos a hacer la diferencia entre ética y moral. Entonces, la palabra ética tiene su vía latina, su vía griega también, y en principio tomemos la palabra ética. Proviene del vocablo ethos, E-T-H-O-S, y en principio tiene algunos significados: residencia, morada, lugar donde se habita. Se usaba en relación a los animales o al lugar, a donde se crían, donde se los guarda, donde se los alimenta, y después se fue derivando su uso a la aplicación a los pueblos, a los hombres, en el sentido de un país. Martin Heidegger, filósofo alemán, que ya lo han escuchado nombrar seguramente infinidad de veces, la ética es el pensar que afirma la morada del hombre en el ser. ¿Sí? Repito, el pensar que afirma la morada del hombre en el ser. Otro modo de hablar de esto es el habitar las relaciones, cómo están aconteciendo estas relaciones. La palabra ser es esa manera de darse las relaciones esenciales del ser humano. Así que la pregunta ontológica es una pregunta que también remite a la ética. Entonces, fíjense ahí la articulación que va a tener que ir haciéndose entre modos de ser y modos de actuar. Vieron que es algo que por lo general tenemos como una pregunta, ¿no? ¿Esta persona o este grupo actúa así porque son así? ¿Hay una total indiscernibilidad entre ser y actuar? ¿Se puede ser de un modo y actuar de otro? ¿O los modos de ser y los modos de actuar tienen a la vez una proximidad, pero a la vez una diferenciación? Por dar un ejemplo, en la violencia de pareja, el justificativo que vamos a escuchar va a ser: bueno, yo soy así, no puedo ser diferente. Yo hago violencia, o en todo caso a veces se me va la mano, porque yo soy así, soy enojón, soy agresivo. Entonces la pregunta sobre el hacer o sobre el actuar, que remite al ser. Luego eso vamos a ver hasta dónde se puede legitimar hoy por hoy un modo de actuar remitiéndose a una legitimidad de un modo de ser que no puede cambiarse o no quiere cambiarse. Vamos a justamente problematizar eso. Volviendo un poco a la manera de comprender esto de la ética en cuanto morada, demorarse, habitar. Entonces, es una región del ser constituida por las diferentes vincularidades o relaciones que la sostienen en un plexo de sentidos, ¿sí? En un mapa de sentidos. La palabra sentido siempre nos ayuda a visualizar esas posibilidades, esas maneras en las cuales la humanidad se desarrolla, se proyecta. Sentidos, ¿sí? No son los sentidos del tacto y demás, sino esa pregunta que nos hacemos: ¿qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene quedarme en mi casa? ¿Qué sentido tiene hacer esto o aquello? El ethos es entonces el suelo firme, entre comillas, estamos en una época contemporánea, ¿no? Es la condición de posibilidad y límite de la praxis, ¿sí? La condición de posibilidad y límites también de la praxis. Es un lugar de sentido del que brotan los actos humanos, divinos, animales. Todo allí se está dando en ese plexo. La acepción más usual de la palabra tiene que ver con el modo en que
nos lo lega la tradición desde Aristóteles, que significaría más modo de ser o carácter, ¿sí? Ahí hay toda una elaboración, después la vamos a hacer un poco más precisa, de Aristóteles. Sí, la pregunta es si las cosas nos fueron dadas así o fueron construidas. Es decir, que si el modo de ser nuestro es algo dado por naturaleza o es algo que se puede construir. Si el carácter es innato o es artificial o constructivo. Bien, así lo ético comprende las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres, su forma o forma de vida, según lo que le fue destinado históricamente, culturalmente, socialmente. En síntesis, carácter es entonces comprendido como modo de ser o forma de vida que se va adquiriendo, apropiando, incorporando a lo largo de la existencia. Bien, esto también está vinculado con el hábito, ¿sí? El habitar vinculado con el hábito. Y también se diferencia del patos o pasión que es dado por naturaleza. De algún modo, eso innato podemos decir que tiene que ver con lo que se llama el modo de sentir, el modo de ser afectado, el modo de ser padeciéndose a sí mismo. En ese sentido, hay un lugar que para nosotros es indisponible, es decir, no lo podemos cambiar. Hay algo en lo cual, si bien lo podemos aprender a habitar, aprender a ir llevándolo, hay algo en el modo en que nuestras pasiones nos traspasan, nos contactan, ¿sí? Que no son elegidas. Pero bien, a partir de lo que nos pasa podemos hacer algo, si no seríamos prácticamente seres llevados por los sentimientos, las pasiones, los impulsos. Bien. El hábito nace de repeticiones de actos similares. Uno se habitúa a actuar de esta o aquella manera. Lo vamos a ver luego más en precisión con Aristóteles. Entonces hay una circularidad entre estos elementos, carácter, hábitos, actos. Están dando vueltas esas palabras y se van a ir vinculando unas con otras. En sí, lo que se designa como etos no se refiere a algo ya naturalmente determinado, sino a una disposición natural, entre comillas, que podemos modificar, moldear, poseer como algo que nos apropia, nos pone en lo más propio. El obrar moral o ético será entonces una adquisición de los modos de ser. Y acá vale que hagamos la diferencia entonces con la moral, ¿sí? Pero fíjense, antes de entrar en la cuestión de la moral, hay algo que recibimos pasivamente y algo que podemos corresponder activamente, es decir, generando una reflexión en el medio, es decir, una suerte de elaboración de una respuesta y crear una respuesta, ¿sí? En ese lugar intermedio se va a insertar la reflexión ética. Este es el campo nuestro, la posibilidad de saber que no somos automáticos, ni debemos ser, porque el llamado de nuestra potencia es tener la posibilidad de no dejarnos llevar por automatismos, que son los que pueden traernos las morales, y más bien detenernos, demorarnos, reflexionar, preguntar por qué, cómo, cuándo, con qué motivación, para qué, con qué consecuencias, que son todas las preguntas que van a tener que articularse cuando uno quiere ser responsable éticamente, personalmente y comunitariamente, ¿sí? Corresponder a partir de reflexiones, ¿sí? De meditaciones, de evaluaciones de lo que nos toca actuar. Ahora bien, surgió la palabra moral, es lo primero que por lo general tenemos que tratar de distinguir cuando hacemos reflexión ética, ¿sí? La palabra moral apunta a un origen etimológico que es mor moris
y tiene que ver con costumbres, idiosincrasias, modos de hacer las cosas incuestionados en principio, ¿sí? Que pueden venir de diferentes maneras, diferentes procedencias. Podemos pensar que, luego esto lo vamos a ver más en detalle cuando analicemos algún autor o vengamos analizando algún autor, por ejemplo, como Heidegger. Es decir, la proyección de sentidos del ser humano viene antes de cualquier reflexión o pregunta. Ya de antemano estamos en un mundo y ese mundo es el mundo humano, el mundo de vinculación con los animales, con los paisajes, con la geopolítica, con una historia. Todo eso que ya traemos nos pone en un modo de hacer las cosas que se acostumbra. La expresión típica que vamos a encontrar es, por ejemplo, en esta casa se come a tal hora, en esta casa se apagan los celulares en el momento de comer, en esta casa o en este barrio pueden caminarse en determinadas horas en tales esquinas y en tales otras no. En este barrio suele jugarse al fútbol en la plaza. Toda esa estabilidad de acciones, con más o menos variaciones, es lo que se llama moral. Las costumbres, los modos de hacer las cosas. Yo acostumbro ir al cine los sábados por la tarde. Bien. Ese tipo de costumbres hace que se vivan las cosas de determinados modos y de determinados modos no. Piensen que puede haber una complejidad enorme, una cantidad de acciones, de sentidos que estén allí tomados por la costumbre. Es decir, los modos del trato entre padres e hijos, el modo del trato entre docentes y estudiantes, el modo del trato con la gente en el barrio, en el comercio, en el supermercado, con los vecinos, esas costumbres, ¿no? Que podríamos decir también las costumbres argentinas, ¿sí? Tomar mate en determinada hora del día, hacer las cosas de determinado modo, las idiosincrasias, los estilos también entran dentro de las morales. Asimismo, también hay un uso más específico, pero también está vinculado con esto, que son por ejemplo, las morales que dimanan de las religiones. Y con eso también hay una gran diversidad. Si miramos al interior de la religión cristiana, vamos a ver morales que pueden tener que ver con diferentes iglesias, ¿sí? Las morales que vienen del mundo evangélico no van a ser las mismas que del mundo católico, que del mundo protestante, ¿sí? Que todo eso articulado con el elemento histórico que va a hacer que las morales también cambien, se modifiquen, se cuestionen, se interpreten de maneras diferentes, ¿sí? Y también con los usos culturales, ¿sí? Las culturas y los contextos culturales hacen que se interpreten las morales de diferente modo, y no necesariamente porque se haga una reflexión ética moral muy elaborada, simplemente se van decantando esas morales, esos modos de interpretar. Siempre, por eso, digamos, ahí hay una superposición de dos maneras de ver la cosa. Una como costumbres que están ahí, que parece ser que se forjan, se procesan a lo largo de muchos y muchos siglos, y diferentes prácticas, estilos personales, grupales, institucionales y demás. Y por otro lado, esa intensificación de la pregunta que de algún modo parece artificial, pero es uno de nuestros mejores artificios, que es decir, bueno, detengo la máquina de esta realidad y me pregunto, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con qué estilos? ¿Con qué consecuencias? Todas esas preguntas básicas de la ética. Ahora bien, no podemos parar la máquina. Esto es como ocurre en la realidad. En la realidad, si quieren, con el símil de lo que ocurre en el mar. Vos no podés arreglar un barco necesariamente parando la tormenta o parando las mareas, sino que tenés que arreglar el barco andando en alta mar. Es decir, si tenés pérdidas o entradas de agua, tendrás que arreglarlas
ahí adentro. Y si tenés que también arreglar los motores, tendrás que hacerlo mientras navegamos, ¿sí? Ese símil es indefectible. La vida no se detiene. Lo que sí da es oportunidades a reflexionar, intensidades variables de la realidad, en la cual a veces tenemos más disponibilidad para pensar y reflexionar, y otras veces tenemos una un mínimo margen de reflexión, o tenemos que actuar mientras reflexionamos y reflexionamos mientras actuamos, cosa que es lo mejor que podemos lograr en esas preguntas o en esas maneras responsables de ser éticos. Bien, hasta ahí entonces algunos elementos para introducir este campo de la ética. Bien, por último, para darle un formato soportable a este video, voy a comentar el ámbito de la vincularidad, o el ámbito en el cual nosotros en este grupo Mediarte hemos optado por también hacer ingresar la reflexión ética. Sirvan algunas repeticiones también que están aquí. El título lo van a encontrar diciendo la ética en el ámbito de una antropología de la vincularidad. Y yo agregaría también en una pregunta en relación al método estético ontológico o al estilo ontológico artístico. Bien, podemos decir que la ética es nuevamente una de las regiones esenciales de las cuales se ocupa el pensar. Su reflexión nos conduce entre las posibilidades de la praxis, del hacer, del obrar humano en preocupación por el bien. Ahora, ¿qué se comprenda por bien? Va a ser toda una gran discusión. Ya sabemos que las personas, los grupos, las culturas han interpretado el bien como aquello conveniente, ¿sí? La palabra bien suena muy bien, pero a su vez encubre las intenciones, los intereses, los deseos, que no necesariamente siempre son muy reflexionados. Es decir, dos ejemplos, uno mínimo y uno máximo. Una madre que sobrealimenta a un niño en nombre del bien, en nombre del amor, y lo está enfermando. El exterminio nazi era en procura del bien, el bien de una mejor sociedad, depurada de una raza que estaba detectada como nefasta o como dañina para la sociedad. Así que ahí ven como las interpretaciones por el bien, o en el nombre del bien, en el nombre de las buenas costumbres, de lo beneficioso, pueden encubrir también maldades. Esto creo que lo decía Pablo, ¿no? Hacemos el bien bajo el encubrimiento, o era en relación al mal. Hacemos el mal creyendo hacer el bien. Bueno, vamos a chequear un poco ese argumento. Entonces, cuando nos preguntamos por el bien, nosotros vamos a tratar de tener en cuenta siempre a este ser humano que está vinculado con otros seres, y como hemos hecho nosotros una y otra vez, vinculándolos con la naturaleza, con lo sagrado, lo que podrían ser los dioses, el vínculo consigo mismo y el vínculo con los otros. Entonces, la preocupación del actuar no es solo individual, sino que también tiene que ver con un vínculo de relación social, donde se aprende a habitar un mundo compartido. Entonces, va a haber una necesaria pregunta sobre el modo de habitar nuestras casas, nuestros barrios, nuestras escuelas, nuestra universidad, nuestros lugares de trabajo, nuestros espacios públicos, nuestras instituciones. Hoy por hoy estamos tomados por una consigna totalmente abarcativa del campo social, como es tener que sostener una cuarentena y tener que mantenernos vinculados
al interior de nuestras casas y por estos medios que son los del espacio virtual, ¿sí? O las comunicaciones virtuales. Entonces la pregunta, fíjense, de la ética también puede inscribirse dentro de esta serie de relaciones, ¿sí? Tenemos que atender al qué, cómo y actuar vinculándonos con lo sagrado, con la naturaleza, con los otros, con nosotros mismos. Para hablar algo sobre la naturaleza es hoy por hoy es la discusión sobre algo infinitesimal, invisible, que no sabemos cómo tratar, que es un virus, ¿sí? Bueno, ahí también está la naturaleza incidiendo en el actuar humano y nosotros incidiendo en su actuar. Entonces la pregunta es ¿qué hay que hacer? Tienen diferentes modulaciones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos gustaría? ¿Cuál es nuestro estilo? Una cantidad enorme de modulaciones de esa pregunta. Así que una segunda formulación, ¿qué debo hacer? Implica necesariamente responsabilidad. Peticiones de compromisos para que nos hagamos cargo de nuestras acciones y omisiones, las motivaciones, el sentido y la consecuencia de nuestro actuar. Ahora bien, unas palabras solamente sintéticas para tener en cuenta este modo nuestro de concebir el actuar como acto creador y cuánto hay de inspiración en las obras de arte y en las obras de la cultura. ¿Sí? En Mediarte hemos hecho mucho esa entrada, descubrir que antes que cualquier especulación hay una afirmación y esa afirmación por lo general ya viene dada por actos creativos. El marco más amplio es el de la cultura, pero también está ese acto creativo que cada obra de arte, cada producto cultural, artístico, emite como fuentes de sentido inspiradoras del actuar. Para poner un ejemplo típico que tenemos presente es ¿por qué la gente actúa de tal modo? ¿Será que lo reflexiona o simplemente están instalados en ese sentido por las obras de arte, por los productos culturales como pueden ser las series, las novelas, las canciones que escuchan, ya sea en el reggaetón, en la cumbia, en el pop? Sí, sin ir más lejos, uno se pregunta, ¿por qué está forjado esta manera, esta moral para tratar las relaciones de pareja? ¿De dónde vienen estos elementos que instalan de pronto la naturalidad o la naturalización de unas escenas de celos o determinadas agresiones? ¿De dónde se lo toma? ¿Es algo individual solamente del ser humano? ¿O tiene que ver también con las obras de arte, las obras de la cultura, sin entrar en la discusión de si son buenas o son malas, o si su calidad es simple o es compleja? Esa es una discusión que obviamente hay que darla. Pero en principio nosotros tenemos esa convicción de que hay que tener en cuenta y promover una reflexión y también una producción, ¿sí? Una creación de obras de arte y obras de la cultura que inmanten, que den sentido de calidad a nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras maneras de habitar. Sin más, hasta acá llegamos hoy y vamos a presentar una serie de actividades y también esperar de su parte algunas preguntas, algunos comentarios, algunas aclaraciones. Buenas tardes.